noches, amigos. Espero estén muy bien, que se encuentren en este domingo muy tranquilos y dispuestos a disfrutar una noche más de la política con P mayúscula. Hay un tema que es viejo, pero que ha reverdecido y que está de nuevo en la palestra política, que es la Alianza del Pacífico. Hay que conocer qué es la Alianza del Pacífico y hay que conocer cuáles pueden ser algunas ventajas, pero cuáles son también las desventajas que presenta. Para ello he invitado a dos personas que por larga data vienen hablando del tema y lo conocen. Uno de ellos es don Renzo Céspedes Vargas, especialista en comercio internacional, y el otro es don Guido Vargas Artavia, dirigente agrario y exdiputado de la República. Renzo, Guido, qué placer tenerlos acá. Igualmente, mi querido Claudio, un placer compartir con vos y estar en este programa para participar con los televidentes y poder manifestar las principales preocupaciones sobre este proyecto. Guido. Gracias, don Claudio. Es un honor participar en su programa. No, el honor es nuestro. ¿Qué les parece si brindamos por el sector agrícola y por el comercio internacional para... Así es. Ya regresamos. Por ser sobrevivientes en épocas de cambio. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8,600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Ahora también en la librería Universidad de Costa Rica. Somos tienda F&M Store. Nos especializamos de todo tipo de ropa, tanto para damas y caballeros. Ven y visítanos. Heredia, Santa Lucía, del Automercado 400 metros norte, Carretera Barba. Contamos con servicios de entrega personales a San José, Heredia, Alajuela y por correo de Costa Rica con un costo adicional. Búscanos en Facebook como F&M Store o llámanos o escríbenos al WhatsApp 6461-6544. Con gusto le atenderemos. F&M Store. Gracias por continuar con nosotros. Vamos al tema. Y sería importante, Renzo, tal vez, por tu expertise en comercio internacional y demás, que le comentese en una forma general, en un plano general al televidente, qué es la Alianza del Pacífico. Algunos dicen que es otro tratado de libre comercio, que no, que tiene más alcance que eso, pero qué es realmente
esa alianza del Pacífico que empieza a gestarse por allá del 2011, allá en Lima, Perú, con Alan García, si no me equivoco. Efectivamente, Claudio. En el 2011 se firma específicamente lo que es la configuración del acuerdo que crea el bloque del mercado único de Alianza del Pacífico. Y para explicarlo a los televidentes, yo creo que la mejor forma es compararlo a la luz de lo que ha sido la experiencia de integración económica centroamericana que hemos vivido nosotros desde la época de los 60. El más viejo dicen que es el proceso de integración más antiguo. Uno de los procesos de integración más viejos a nivel del mundo y hemisféricamente del primero. En ese sentido, digamos, realmente en el marco de este esquema, Centroamérica, digamos, decide crear una unión aduanera, primero un mercado de integración, luego pasa a un nivel de unión aduanera centroamericana en donde hay libre comercio para los bienes producidos dentro de la región y se agrega un arancel externo común que es uniforme por parte de los países frente a terceros países del resto del mundo. Entonces, digamos, Costa Rica hace una inserción exitosa en esa unión aduanera centroamericana y hoy en día de los principales socios comerciales de Costa Rica en materia de comercio internacional, sin duda alguna Centroamérica es el segundo. O sea, en primer lugar está Estados Unidos, en segundo lugar la unión aduanera centroamericana y la proyección de nuestro comercio a la región, que es muy importante para una gran cantidad del sector agroexportador, para el sector agroindustrial y para el sector industrial. Es un mercado por excelencia principalmente dirigido con exportaciones que regularmente no estaríamos exportando a países desarrollados como la Unión Europea o como Estados Unidos. Y en ese marco, digamos, ¿qué pasa con Alianza del Pacífico? Bueno, Alianza del Pacífico va un paso más allá. Costa Rica nunca quiso ir a ese paso más allá en el marco de su inserción de la Unión Aduanera Centroamericana porque hubiera implicado agregar el factor de la libre movilidad de factores y de personas y movimientos de capital. Y en ese sentido, si ya tenemos problemas migratorios muy fuertes, con una fuerte migración nicaragüense y de otros países, hubiésemos tenido una situación aún peor, con una migración aún mayor de hondureños, salvadoreños, nicaragüenses hacia Costa Rica, que con el simple hecho de la presentación de su pasaporte hubieran podido venirse, trasladarse y poder incluso trabajar y desarrollar servicios acá. Entonces, en ese sentido, por eso Costa Rica se mantuvo al margen de esa concesión. Alianza del Pacífico, a diferencia de la Unión Aduanera Centroamericana, crea un mercado único en donde tenemos un digamos, libre comercio a lo interno del comercio de los bienes de los países miembros, un arancel externo común y pasa a la tercera columna, a la tercera etapa, que es la libre movilidad de factores y personas y de movimientos de capital. Y en ese sentido, digamos, el gran problema que habría es que a la luz de la experiencia que Costa Rica ha tenido, digamos, en materia de narcotráfico, en materia de pobreza rural, en materia de lavado de dinero, muy concentrado en zonas rurales y en algunas regiones del país, particularmente vendría a constituirse en un elemento aún más grave, que podría agravarse seriamente, porque si ingresáramos en esas condiciones que habría que ingresar a Alianza del Pacífico, la simple presentación de un pasaporte de algún nacional de cualquiera de los países miembros, sea mexicano, sea colombiano, simple y sencillamente les permitiría ingresar sin ningún problema en el país, sin ninguna restricción, facilitando la operación de los mismos carteles de narcotráfico, ¿verdad? Porque estaríamos favoreciendo a los carteles de narcotráfico mexicanos y colombianos para que... Pensando así en voz alta, deben dar alrededor de 250 millones de 250 millones de habitantes, ¿verdad? Pero el problema es que también la coyuntura social que viven estos países, hoy en día expuestos a una situación de pobreza, niveles de pobreza muy altos, expuestos a una situación crítica a nivel social como es la situación de Perú, que cada día ya no sabe uno si va a tener presidente Perú al 14 de diciembre o no. La inestabilidad política. Que es la enorme inestabilidad política, pero además la inestabilidad social que, digamos, es efervescente en cada una de estas economías, realmente pues podría exponernos también a flujos migratorios preocupantes y sobre todo a la facilitación de esferas de operación de los grupos narcotraficantes que verían facilitado sus esquemas de tránsito y migración y de lavado de dinero. Renzo, pero esas diásporas que podrían ser de migrantes podría también no solamente desplazar o traer a esa gente hacia acá, sino que también profesionales de muy alto nivel podrían desplazarse hacia Costa Rica y eso también podría
generar problemas para los profesionales costarricenses o mayor competencia. Desde luego, de hecho eso está ocurriendo. Digamos, por ejemplo, yo que me movilizo y pues me muevo en el sector empresarial, particularmente asesorando diferentes grupos, vemos como una práctica diaria que hay grupos, principalmente en el sector financiero y algunas empresas multinacionales, que están haciendo una contratación masiva, principalmente he visto colombianos, mexicanos, que particularmente vienen a trabajar en nuestro país en condiciones privilegiadas, digamos, en puestos altos de mando, y que particularmente cierran oportunidades de movilidad social y de movilidad empresarial y profesional a múltiples profesionales en este país. Pero algunos podrían decir que se abre el mercado también para los costarricenses para ir a trabajar a Chile, a Perú, a México, a Colombia. Sí, no, ¿verdad? Porque el problema es que dependeríamos de grupos multinacionales nuestros que tengan la capacidad de participar y penetrar esos mercados. Y eso es algo que no tenemos. En muy contadas ocasiones podríamos citar que tenemos grupos empresariales con el perfil de ir a invertir en México, o ir a invertir en Colombia, o ir a invertir en el Ecuador o en Chile eventualmente para poder, digamos, generar esa contratación de mano de obra, porque el resto particularmente tendría que sufrir un proceso de adaptación. Lo que yo he notado y he percibido con mucha claridad es que estos profesionales de alto nivel que vienen para acá están muy a gusto, están muy felices en el país, sobre todo porque ven que los niveles de inseguridad que ellos viven acá son mínimos respecto a los niveles de inseguridad que ellos están viviendo en sus propios países de origen. Me hace recordar a un buen amigo que se vino de CEO de Guatemala a una empresa aquí a Costa Rica, que me decía que lo que más se le había complicado en Costa Rica era acostumbrarse que su esposa podía ir con los hijos, caminar por la avenida central y sin un carro blindado y sin guardaespaldas, lo que vos estás planteando. Se vuelve atractivo el país también. Es correcto, al grado de que he conocido a varios de ellos que, por ejemplo, han incluso llegado a tomar la decisión de ya radicar definitivamente en Costa Rica, a hacer compras de casas y demás, y quedarse a laborar acá, porque realmente valoran en extremo ese nivel de mayor nivel de seguridad que eventualmente tienen en este país y que no pueden tener en esos otros países por la inseguridad y los enormes niveles de pobreza y desigualdad que se tienen en varios de esos países que son parte de la Alianza del Pacífico. Guido, vos fuiste diputado hace algunos años, sos un agricultor reconocido, llegaste a la Asamblea Legislativa a representar a esos sectores. ¿Por qué el sector agrícola hoy en general es el que más se opone a participar de la Alianza del Pacífico? Lo primero es porque todo lo de libertad de mercado se sustenta en una negociación. Siempre uno puede observar todos los tratados y ahí hay una negociación. Entonces hay que estar claros de que no es libre comercio, sino es un comercio administrado. Y dentro de esa administración del comercio, Costa Rica ya tiene tratados bilaterales con México, con Chile, con Perú y con Colombia. Y en esas negociaciones, el sector productivo de este país participó. Y en esa participación se hizo la defensa viendo las asimetrías de Costa Rica y los otros países. Entonces lo que nos encontramos fue con una cancha sumamente dispareja. Y ahí está la parte defensiva y la parte ofensiva. Y Costa Rica logró la desgravación arancelaria gradual y también la parte de las exclusiones. Y ahora lo que se plantea es una adhesión a la Alianza Pacífico. Es de entrar al club sin ninguna condición, no se ponen condiciones. Eso lo que significa es renunciar a la negociación y no consultarle al sector productivo. Para nosotros esa es una
de las partes más graves, más lamentables. Un país que tiene casi 500,000 de hectáreas en agricultura y más de 1 millón en pastos. Y después toda la significación que tiene el empleo, 500,000 de empleados. Guido, pero en eso, ya tenemos convenios con esas 4 naciones. Sí, tratados de libre comercio bilaterales. ¿Hemos tenido algún perjuicio para el agricultor con esos tratados bilaterales con estas naciones? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que es complemento de eso. Si hay problemas, ¿se acentúan con la Alianza del Pacífico o es que la Alianza del Pacífico genera problemas que no están en los tratados bilaterales que tenemos con esas naciones? No, se acentúa porque precisamente la parte de la gradualidad es para que el país se prepare. Y nosotros no hemos definido una política agropecuaria para Costa Rica que no solo sea una exposición a las fuerzas del mercado. Entonces, hoy, después de haber pasado una pandemia y pasado en su mayor impacto, porque todavía tenemos, pero las secuelas son enormes. Viene lo de el conflicto Rusia-Ucrania y eso lo termina de agudizar. Estamos en el momento más crítico de la historia de la agricultura para Costa Rica. Es muy difícil ser sobrevivientes en este momento y en épocas de cambio. Y renunciar a lo que hoy tenemos como derechos que todos los países lo han negociado, lo mantienen. Usted puede ver países de primer mundo, puede ver Estados Unidos recientemente le ha aplicado un arancel del 17.5 a los tomates mexicanos. Bueno, ¿para qué es eso? Bueno, para defender la producción de tomates de los Estados Unidos. Pero qué interesante eso, y te la paso a vos, Alonso, porque primero Guido nos habla de gradualidad. Primera pregunta, es que entramos al Tratado al Tratado de la Alianza del Pacífico sin gradualidad, entramos y desde el arranque las reglas que están establecidas es para los que ya están y para los que ingresan, no hay una gradualidad en esas reglas. Esa es la primera. Y la segunda es la que plantea Guido en relación a lo que está viviendo el sector agrario, campesino en nuestro país. Correcto. Bueno, en relación a la gradualidad que bien señalaba Guido, él cuando habla de gradualidad habla de que en los tratados de libre comercio bilaterales, cuando se negociaron, particularmente se aperturaron, se abrieron todos aquellos sectores en los que eventualmente se veía que había una oportunidad de mercado o desde el punto de vista defensivo tenían la oportunidad de poder sobrevivir en un esquema de competencia abierto. Lo que pasa es que en cada uno de estos tratados los diferentes sectores realizaron estudios de competitividad, estudios para medir aspectos de distorsión y negociaron particularmente esquemas de defensa excluyendo de los programas de desgravación de estos tratados de libre comercio bilateral sectores sensibles como el arroz, los frijoles, el sector lácteo, el sector de carne de pollo, de carne de cerdo, de carne bovina, los productos hortícolas más sensibles, el café, las flores, el sector aceite, el sector pesca y el sector de camarón, fueron eventualmente sectores excluidos en los diferentes tratados de libre comercio bilateral, justamente porque eran sectores que en esa circunstancia, en esa situación, no eran capaces de poder entrar a sobrevivir y competir de manera abierta, dados los subsidios, políticas de ayuda interna, esquemas de apoyo a la producción que esos países sí tienen y que en Costa Rica no existen. Porque como muy bien lo señalaba Guido, o sea, el problema que hay es que aquí no hay una política de desarrollo clara en materia de apoyo al sector agropecuario, y el sector agropecuario prácticamente ha estado abandonado durante las últimas décadas. Como resultado de esa situación, exponer al sector agropecuario a un nivel de competencia adicional sin un esquema claro de apoyo a la producción agropecuaria sería exponerlo a la muerte. ¿Por qué?
porque lo que ha salvado temporalmente la situación, a pesar de cambio climático, a pesar del crecimiento en el precio de los fertilizantes, a pesar del alza al precio de los hidrocarburos, a pesar de los altos costos de energía que tenemos, entre otros elementos, altos costos de mano de obra, cargas sociales y demás, hemos tenido lo que ha salvado, digamos, al sector productivo, justamente ha sido la permanencia, el que se respetaran esas exclusiones a los programas de desgravación arancelaria que le han dado un margen de protección arancelaria a los sectores mínimos para poder sobrevivir de frente a esas distorsiones en un esquema de competencia abierta con estos países miembros de la Alianza del Pacífico. Y nunca hubo... El problema de la alianza es que te obliga a una desgravación, no hay excepciones. Entonces tenés que ir a una desgravación de todos los aranceles, de todos estos sectores sensibles que te he citado, además del mismo azúcar que a partir de 2030 tenía que entrar en un programa de liberalización. Entonces es ya prepararte a competir de tú a tú bajo pisos absolutamente desiguales, bajo una situación absolutamente desigual de falta de apoyo a la producción nacional aquí en Costa Rica versus una canasta de beneficios, subsidios, medidas de ayuda interna, esquemas de apoyo a la producción por parte del Estado que estos países sí tienen y que nosotros no tenemos. Ahora, Guido, esto se habla desde el 2011 y Costa Rica siempre planteó la posibilidad de ingreso. Se hablaba durante el gobierno de Laura Chinchilla, se habló mucho del tema. Doña Laura firma la participación de Costa Rica en la Firma una solicitud de adhesión. En febrero le deja la papa caliente a Luis Guillermo Solís. O sea, cuando ya doña Laura va para afuera, firma, cuando tuvo mucho tiempo de haber firmado y haber dentro de su gobierno, haber implementado algunos beneficios para que ustedes pudieran ingresar. Cuando digo ustedes me refiero al sector agrícola. Viene Luis Guillermo y titubea mucho en el tema. Pasa el gobierno de Carlos Alvarado y algo se habló y ahora estamos en el de Rodrigo Chávez. Son 4 gobiernos en donde el tema ha estado planteado. El sector agrícola, a sabiendas de que le decían ahí viene el lobo, no se preparó, creyó que ya esto estaba en un tema muerto o sencillamente no han tenido el apoyo necesario para poderse preparar para ingresar a la Alianza del Pacífico. Es que no hay nada más importante que la comida y el abrigo. Y cuando estamos hablando de producción, no se puede creer que la responsabilidad sea solo de los agricultores. Debe haber una responsabilidad del Estado. Así opera la agricultura en el mundo desarrollado, porque hay 2 formas de producir: o producís con mano esclavizada o producís con subsidios. En los países más pobres, donde no hay chequera, entonces hay unas condiciones muy lamentables para los agricultores, pero también pueden tener una protección a través de los aranceles. Y don Claudio, usted planteaba que se viene hablando mucho de Alianza Pacífico. Sí, en todos los países se habla de la agricultura. Creo que ustedes recuerdan cuando se le planteó a Estados Unidos que se revisara el capítulo agrícola. Ellos lo que dijeron es que lo vamos a ver después. ¿Después cuándo? ¿Cuántos años han pasado? Y ese es un tema que y para ellos no lo ven y nosotros reclamamos que se no, vea. y para ellos no se discute, porque es su seguridad alimentaria. Entonces, países como Estados Unidos que sí tienen subsidios muy altos para claro, los porque los Estados Unidos tienen subsidios directos y tienen subsidios indirectos y tienen asistencia técnica y transferencia de pero tecnología. Aquí en Costa Rica el subsidio para agricultores está satanizado. No existe. Y investigación científica y inteligencia de mercado y búsqueda de mercados, tienen carreteras de primer mundo, aeropuertos y puertos. Aquí un producto tiene que estar en Bahía un día, 2 días, mire, una semana, 15 días. Un caso ¿verdad? Y entonces eso tiene una carga adicional de costos. Y hay un montón de razones por las cuales
los fertilizantes en Costa Rica subieron 4 veces. Pero esos países, como el caso de Estados Unidos o potencias, ¿verdad?, tienen muy claro el tema de la seguridad alimenticia. Claro que la como tienen. parte de, de una posibilidad de guerra, de una crisis como la del COVID, tienen el tema de la seguridad. Aquí parece que cuando uno habla de eso, o sos comunista o estás hablando de tonterías, piensa alguna gente. Yo creo que es ignorancia, desconocimiento de cómo opera realmente el comercio internacional mundial a nivel del sector agropecuario, porque los agricultores estadounidenses, sin el esquema del Farm Bill, que asigna miles de millones de dólares por año para darle soporte a las principales actividades agrícolas y agroindustriales de los Estados Unidos, no podría sobrevivir. Si no tiene ese esquema, no podría sobrevivir. Si no tiene esquemas de alianza y de apoyos con subsidios cruzados a través de las universidades que generan investigación y que la sirven y la dan como esquemas de apoyo al sector productivo, no podrían competir. Entonces, en ese sentido, realmente hay condiciones de competencia absolutamente desiguales, absolutamente diferentes, y que, como lo citaba Guido, para darte un ejemplo, él citaba el encarecimiento del costo de los fertilizantes. Yo te lo puedo citar en un caso concreto. Tengo un barco de unos clientes que venía con fertilizante, nitrato de amonio y algunas materias primas, y sencillamente tenía desde el 11 de noviembre de estar esperando en Bahía para ser admitido en Caldera, con sobrecostos de $300,000, porque hasta el domingo le dieron ingreso a las 5 de la tarde. Entró a las 5 de la tarde, sale un semáforo rojo sobre esa importación y el barco tiene que ser desatracado para que volviera a atracar el día de ayer con $100,000 más de sobrecosto, simple y sencillamente por la incompetencia de las autoridades aduaneras y por la incompetencia de las autoridades de la sociedad portuaria. Y se le renovó recientemente. Y se le renueva el contrato 2 años más, Calderas. por el amor de Dios, y estamos con puertos de tercer mundo y nos pretenden poner a competir de igual a igual con países desarrollados que en este momento y con países con estructuras portuarias muy competitivas, muy competentes, que sencillamente tienen costos de internación ridículamente menores que los nuestros. No es posible bajo esas condiciones entrar a competir de igual a igual, es una absoluta irresponsabilidad. Ahora que estamos en el Campeonato Mundial de Fútbol y viéndote a vos con ese chonete, recuerdo que en Brasil 14, como hicimos una gran gesta y llegamos hasta jugar, ¿qué fueron? 6 partidos. El costarricense veía a las aficiones de Brasil con sus cosas típicas, a los argentinos con su gaucho, veían a los africanos muy coloridos, con cosas muy folclóricas, los españoles igual. ¿Por qué este comentario? Porque resulta que nosotros no encontrábamos qué hacer para identificarnos en ese mundial del 2014. Y entonces lo primero que se le ocurrió a alguien fue ponerse el chonete para identificar al costarricense en ese mundial por el chonete. Y todavía en he visto a varias gente aficionados con el chonete, que es un simbolismo del campesino, del que va a trabajar la tierra para cubrirse del sol. ¿Será que ese simbolismo no le damos la trascendencia que tiene y que ha tenido en el desarrollo nacional del agricultor? Usamos ese sombrero para identificarnos en un mundial de fútbol, pero es una hipocresía porque al final de cuentas tenemos pisoteados los políticos al sector agrícola y los ciudadanos totalmente indiferentes con lo que están pasando el agricultor costarricense, no de ahora, sino de hace muchas décadas. Sí, bueno, algunos que usamos sombrero chonete lo usamos por una cultura campesina que se pierde en el tiempo. Somos hijos de agricultores, nietos de agricultores, hijos nuestros van a ser agricultores. Esperamos que sean sobrevivientes. Y la sociedad costarricense viene de esa cultura. ¿Cómo fueron los hijos a la escuela, al colegio, a la universidad? Bueno, con la fanega de café, con el cerdo, con la leche, con los productos agrícolas. Pero cuando pensamos en la Universidad de Costa Rica, perdona que te interrumpa, cuando pensamos en la Caja Costarricense de Seguro Social en los 40, cuando pensamos en garantías sociales, cuando pensamos en Código de Trabajo, la producción nuestra era agrícola totalmente. Así es. No había industria. Sí, pero hay algo que es muy importante: ser totalmente dependiente de una canasta básica importada es lo peor que le puede pasar a un país.
Y si nosotros tenemos una buena capa arable y si tenemos hombres y mujeres que lo saben hacer bien, que tenemos microclimas para todos, bueno, ¿por qué vamos a derrotar el propósito de la gente de la zona norte de Cartago o de la zona de Zarcero? Porque vamos a derrotar el propósito de las cebollas o el propósito de las papas frescas, que no se parecen en nada a las precocidas. Eso es diferente. Bueno, pero renunciamos a las zanahorias y renunciamos a todos esos productos que son parte de la canasta básica, de la dieta, que tienen huella, pero además que estamos haciendo un grandísimo esfuerzo para ser mejores. Cuando usted ve el esfuerzo que hemos hecho en café, en la parte de Nama Café, y que eso va a crecer, y que detrás de eso está el Instituto Costarricense de Café, el ICAFE, haciendo un gran esfuerzo. Y eso lo estamos haciendo nosotros mismos, porque ese presupuesto para la sostenibilidad y para la administración es el 1.5 del valor de nuestro café, para que vean que estamos haciendo cosas importantísimas y poniendo nosotros la plata. Si usted ve Nama Ganadería, los esfuerzos que se están haciendo en agricultura de precisión o en georreferenciación, esfuerzos grandes, y la pregunta es, ¿dónde está el Estado? Pero en ese marco de esa pregunta, para que no digan los televidentes que solo estamos hablando de agricultura, Lorenzo, los industriales, Lorenzo y mi Renzo, los industriales dicen que la Alianza del Pacífico es un paso estratégico, comercial. Dice que permitirá vender más productos ticos en el mercado conjunto de 230 millones de personas, que habrá mayor riqueza, reactivación de la economía y, por supuesto, nuevas fuentes de trabajo. Eso dicen los industriales, a diferencia de lo que dicen los campesinos. Sí, el problema es que ese dicho y ese discurso de algunos industriales, porque no es de todos los industriales, algunos industriales dicen que va a ser la panacea, pero no es cierto. Es una falacia y una vil mentira oculta que no tiene realmente un discurso fundamentado en una verdadera realidad de lo que es el mercado. En primer lugar, los bienes industriales, ya de por sí, en el marco de los tratados de libre comercio bilateral vigentes, ya están aperturados, están todos prácticamente en 0% arancel, de manera tal que cualquier producto industrial o agroindustrial que está en 0% arancel ya ingresa libre a esos mercados. Entonces, lo único que va a entrar a aperturar, si entramos a Alianza del Pacífico desde el punto de vista de ganancia de comercio, va a ser las exclusiones. Lo que vas a entrar a desmantelar son las exclusiones a los programas de desgravación arancelaria que protegen a una gran diversidad de sectores sensibles del sector agropecuario y agroindustrial nacional. Entonces, lo que vas a ir a promover es comercio en una sola vía, es comercio de allá para acá, no de aquí hacia esos mercados. ¿Por qué? Porque por nuestros altos costos en materia de costos de mano de obra, cuando tenés un costo de mano de obra, un salario mínimo con garantías sociales aquí que no te va de $541 mensuales, mientras tenés 233 en Perú y tenés 240 en Colombia y tenés 250 en México, cuando estás hablando de esos diferenciales de costo de mano de obra, realmente no competís. Cuando tenés un mercado de agroinsumos donde, como te cité el ejemplo del barco, tenés unos sobrecostos impresionantes por la misma ineficiencia de la infraestructura del Estado y la ineficiencia de la infraestructura portuaria, cuando tenés problemas serios de costos de energía hasta 70% más caros nuestros costos que los costos que tienen nuestros competidores, varios de los cuales son productores de hidrocarburos y de petróleo como México, Colombia y Perú. Cuando estás hablando de que de manera adicional tenés un problema serio en materia de agroinsumos, en el sentido de que ellos sí se preocupan porque sus agricultores tengan agroinsumos competitivos a precios de mercado internacional y nosotros tengamos diferenciales de costo impresionantes. Renzo, pero ve la situación regulatoria en tiempos, la duración del proceso de registro. Colombia 2 años, Chile 2 años y medio, México 3 y Costa Rica, cuando se puede, 13 años.
Así es. Y así vamos a competir. No, y tenemos un sistema de registros paralizado, que de hecho hay un proyecto de decreto, que no sé si lo viste, un proyecto de decreto que es una barbaridad, por lo que pretende dejar es el mercado de los agroinsumos en manos de las multinacionales y sacar a todo el sector genérico del mercado. Eso es un atentado y es una locura que ninguno de estos países hace, pero que aquí en Costa Rica lo propone el Estado a través de un proyecto de decreto. O sea, es real. Pero ahí hay otra situación grave, digamos, los genéricos, los caballitos de batalla, los productos que son ya de venta libre. Bueno, ¿qué pasa? Hay menos invención que los productos que están saliendo. Eso también me parece a mí que se debería de tomar muy, muy en cuenta. Cuando esa historia yo se la conté a Renzo hace algunos días y la quiero compartir con vos y con quienes nos ven. Era el 2015, principios de año, no me acuerdo si febrero o marzo, y me invitaron a un congreso en Cartagena, en Colombia, donde iba a haber una magna actividad alrededor de la Alianza del Pacífico. Mucha información, había gente, habían presidentes de América Latina, había mucha gente de Costa Rica. Por esas cosas extrañas de la vida, el único costarricense de una actividad que podía haber reunido a 500 o 700 personas era yo. En un descanso en el pasillo, andaba uno identificado y se me acercó quien era la canciller de Colombia en ese momento, María Ángela Holguín, era la canciller del presidente Santos. Me dice, ¿usted es de Costa Rica? Le digo, sí, yo soy María Ángela Holguín, le digo, mucho gusto, sí la conozco, mi nombre es Claudio Alpizar. Dice, dígame una cosa, don Claudio, ¿por qué Costa Rica no se mete a la Alianza del Pacífico? Me dice, el presidente Luis Guillermo Solís nos dice que no y el canciller Manuel González Sáenz nos dice que sí, entonces no entendemos los dos discursos. La presidenta Chinchilla nos decía que sí y que venía y se tomó mucho tiempo y no se tomó la decisión. ¿Qué sucede? Entonces yo le planteé el tema de los agricultores, que eran los grandes temas que teníamos. Ella me dijo en aquel momento, vea don Claudio, es un tema político estratégico lo que nosotros queremos hoy. Costa Rica sí, como bien lo dicen ustedes, es un país pequeño que va a competir en comercio con países territorialmente muy grandes, muy concentrados en temas agrícolas como Perú, Colombia, México y Chile. Dice, pero estamos luchando contra el ALBA. Que existía el ALBA en ese momento. Y la Alianza del Pacífico es lo contrario. Costa Rica le daría un gran plus a la Alianza del Pacífico por su reconocida democracia y demás. Le digo yo, pero los campesinos, dice, es que eso se puede negociar. Pero los tiempos pasaron. Entonces te preguntaba yo antes que si siempre habían estado en desacuerdo en el sector agrícola, porque lo que me decía la canciller es que había posibilidades de esa gradualidad si Costa Rica decidía en aquel momento ingresar, porque era un momento político estratégico. Pero hoy no existe el ALBA. El ALBA desapareció. Claudio, pero es que más allá de eso, esa gradualidad de la que ella habla, te iba a llevar tarde que temprano a programas de desgravación arancelario. Tal vez ibas a estar en lugar de 8 en 12 años o en 15, pero al final ibas a desgravarte. Esa es la gradualidad de la que ella hablaba. Entonces, el gran problema es que ir a esa gradualidad, pero sin las herramientas, sin las condiciones para impulsar un modelo de desarrollo, de apoyo a la competitividad y mejoramiento de la productividad del sector agropecuario, es un suicidio. ¿Y qué dice el presidente? Y lo más grave, el problema de Alianza del Pacífico es que también maneja una doble moral a lo interno del bloque. Porque cuando durante 2 años Australia, Canadá y Nueva Zelanda quisieron incorporarse a la alianza, al final los boicotearon y no los dejaron incorporarse a la alianza. Panamá es uno que ha tenido muchas ganas y no lo han dejado. No, Panamá de hecho es muy proteccionista a su sector agrícola y ha tenido hasta conflictos con otros por ello. Panamá en este momento, en la actual administración, jamás pensaría en insertarse en Alianza del Pacífico. Pero por ejemplo, en el caso de estos países que sí son verdaderas potencias agrícolas y agroindustriales, como entonces te cité, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, ahí los boicotearon. ¿Por qué? Porque esos países sí eran amenazas en varios sectores agrícolas y agroindustriales, eran verdaderas amenazas para los países miembros de la alianza y por eso boicotearon su incorporación
exportación y no la permitieron. Creo que solo como asociado está Singapur. Porque Singapur tiene que importar todo lo que es alimentario. Y Singapur tiene cero arancel con todo el mundo. Sí. Y Singapur está en toda fiesta invitado porque sabe que no produce nada y que no es una amenaza para nadie. Tiene billete. Lo único que tienen es dinero para comprar con la prestación de servicios que hacen los diferentes bienes que ocupan del resto del mundo. Pero en ese sentido, digamos, esta doble moral, claro, cuando ven un país pequeño que no es una amenaza para ellos directa, como el caso de Costa Rica, desde luego que tiran la alfombra roja ahora. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo que yo veo detrás de todo esto? Que ese argumento del sector industrial de que vamos a promover ¿crecimiento en qué? Si lo que ya tenemos lo estamos exportando libre de aranceles, si lo que estamos exportando en su totalidad a la Alianza del Pacífico no representa ni el 3.9% del total de nuestras exportaciones al mundo. ¿Y entonces cuál es la tentación de los industriales? La tentación es de ciertos grupos industriales promover alianzas estratégicas con otros grupos industriales de los países de la alianza para venir a penetrar y participar en este mercado, planteando competencias en todos los subsectores productivos, en donde particularmente hay exclusiones. Háblese sector lácteo, sector porcino, sector cárnico, sector alimenticio en general. Entonces, desde ese punto de vista, para ellos sí es negocio, pero para traer oportunidades de negocios de allá para acá, no de aquí para allá. La palabra, perdón, la palabra clave es negocio. ¿Cuál es el negocio? Si nosotros ya tenemos tratados bilaterales y con esos tratados bilaterales no ha crecido el comercio, más bien se ha disminuido, ¿qué es lo que te dice que va a crecer y con cuál velocidad va a crecer? Ellos lo que dicen es que ahí hay un mercado de 250,000 seres humanos. De 250 millones. ¿Verdad? 250 millones de seres humanos. Bueno, pero a ese mercado vamos todos. A esos anaqueles vamos todos. ¿Y quiénes son los que tienen más posibilidad de ir? Bueno, los que tengan mucho más condición. ¿Y quiénes tienen más condiciones? Ahí, Guido, en eso. En estos días leí un libro donde se hacía referencia de que los principales productos en la seguridad alimentaria en el mundo son el trigo, los cereales y el arroz. Esos son los tres productos principales para la seguridad alimentaria que plantean los países en el mundo. Yo he venido diciendo que la ruta del arroz del presidente Rodrigo Chávez no es la ruta del arroz, es la ruta de la agricultura nacional. O sea, se le pone arroz, pero es la ruta de la agricultura nacional. La Alianza del Pacífico, con la cual el presidente Rodrigo Chávez está muy identificado, la Alianza del Pacífico, desde la perspectiva de lo que nos están diciendo ustedes ahora, por lo menos en el campo agrícola, lo que va a promover es la importación absoluta de los productos agrícolas y acabar con el sector agrícola costarricense. Correcto. Y lo que es peor, en el marco de una economía pequeña como la costarricense, vamos a dejar nuestro mercado en manos oligopólicas de unos pocos importadores y de unas pocas cadenas comerciales que van a hacer las que van a hacer su agosto a costa del bolsillo de los costarricenses, estableciendo y aumentando sus márgenes de rentabilidad a costa de todos nosotros. O sea, porque creer que esos actores económicos son almas de la caridad, que están con una prioridad para mejorar la condición de bienestar social de los costarricenses, es soñar, es divorciarse totalmente de la realidad. Entonces, el problema de fondo ahí es, por un lado, que no vas a ganar nada. Por otro lado, que cuando tenés países realmente competitivos, no los reciben. Lo cual te refleja una contradicción clara. Ellos defienden a ultranza sus sectores productivos e incluso hacen uso de instrumentos de barreras no arancelarias al comercio, como barreras sanitarias, de inocuidad, de etiquetado, de obstáculos técnicos al comercio, para bloquear el acceso de cualquier producto que ellos consideren sensible. Cualquier producto sensible lo bloquean sistémicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque tengas un 0% de arancel, nunca vas a entrar a esos mercados, porque ellos tienen unas políticas muy agresivas de
defensa de su producción local. Al tener defensa muy agresiva de su producción local, entonces aquí, por eso digo yo, vamos a promover comercio de una sola vía, porque nosotros ingresando allá jamás. Vos sabés que, por ejemplo, me parece un ejemplo final, la leche. Vos sabés por qué rechazaron el ingreso de la leche Tetrabric, por ejemplo, al mercado mexicano, que la idea era exportar leche al sureste del mercado mexicano, por una coma, una vez, en una de las reglas de etiquetado. Supuestamente era por eso. Y esa fue la justificación. Claro, y siguen sin entrar. Sí, a mí me parece que ese tema de la ruta del arroz es muy importante. Es muy importante porque no solo de arroz vive el hombre. Lo que quiero decir es que hay miles de productos que no han importado al gobierno en el disparador del precio, pero en arroz sí. Y en arroz se da una desgravación arancelaria que la hace el Ejecutivo y que nosotros creemos que eso es competencia legislativa. Que ya venía con el TLC de los Estados Unidos, por lo menos para esta área que cubre el TLC. Teníamos una desgravación negociada en el DERECAFTA para llegar a 0% de arancel. O sea que ya venía. Sí, lo que pasa es que lo que pasa es que desmantela la protección arancelaria del sector arroz, pasando del 35 al 4% en arroz pilado para todo el mundo. Sí. O sea, ya no solo para el CAFTA. Sí, entonces. Ahora, Guido, pero el presidente dijo, ahora que vos decís que esa es una disposición del Parlamento y no del presidente, el presidente le dijo a los arroceros que sobrevivan los que pueden competir. Eso no lo digo yo, lo dijeron en la última reunión que hubo en Casa Presidencial, lo dijeron varios que estuvieron con él, que salieron muy desilusionados, en el arroz, que sobrevivan los que pueden competir. Y los que van a sobrevivir son los 3 grandes productores que también que tienen la capacidad también de importar y hacer ambas funciones. Y que tienen él está hablando de ganadores y perdedores, y nosotros creemos que aquí hay espacio para todos y no es de recibo que el presidente de la República diga que aquí van a haber ganadores y van a haber perdedores. En el caso de la agricultura, por la importancia que tiene en la seguridad alimentaria, en las divisas, en el empleo, la agricultura tiene que tener un trato diferenciado, porque nosotros no producimos, nosotros inducimos a la naturaleza para que produzca por nosotros. Aquí, cuando no es sequía, es mucha lluvia, son ráfagas de viento, son granizadas, pero además este es un fenómeno del mundo, no solo es un fenómeno de Costa Rica. Ahí es donde debe aterrizarse una política agropecuaria para Costa Rica que hoy no tenemos. Pero ahora le hago una pregunta. Además, no hay un sector agrícola que sobreviva a nivel global sin apoyos claros del Estado. Así es. Esa es una realidad mundial. Y para que los que nos ven, estamos hablando que eso es una política en las potencias económicas. Total. Estamos diciendo que, y lo puede ser el país más libre de mercado como Estados Unidos, hay una protección con subsidios y demás al agricultor. Pero viene una pregunta por este lado. La agricultura es, hablando del empleo que genera la Alianza del Pacífico que dicen los industriales, la agricultura es la que genera más empleos en todas nuestras zonas rurales y costeras. Claro. Eso es lo que produce el empleo. Y si eso está de capa caída, el desempleo aumenta y la pobreza y la desigualdad en esas zonas aumentan. Esas son las zonas que bravas contra la unidad, bravas contra la liberación, votaron por el PAC y después bravas por el PAC, votaron ahora por Rodrigo Chávez y ahí fue el sustento para que el presidente Rodrigo Chávez hoy esté en Casa Presidencial. No hay la posibilidad inmediata de recuperar los empleos en estas zonas, es la agricultura. Cuando yo oigo a varios candidatos hablando de las zonas francas, en esas zonas, es que la gente ocupa comer hoy,
no dentro de 10 años. Así es. Y mientras capacitas esa mano de obra y mientras inducís una preparación de esos sectores de esa mano de obra laboral no especializada, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Se mueren de hambre? Exacto. O sea, esa es la pregunta. ¿Cuál es la alternativa? A ambos. Sí, ¿Cuál es la alternativa? si ya hay pobreza en las fronteras, hay pobreza en la costa, podemos imaginar lo que puede suceder si los agricultores de este país no podemos sostener la producción local. O sea, es devastador, es una situación grave. Que ya viene. Y mira, Que ya viene. uno de los argumentos espurios que lanzan los negociadores de cómics respecto al tema de Alianza del Pacífico es que dicen, pero ¿de qué teme el sector agrícola si es uno de los sectores más dinámicos, el sector agroexportador? Y yo les digo, sí, claro, dígame a qué mercados. Estados Unidos, la Unión Europea, algunos países de Asia, pero exportamos algún producto con suceso en materia agrícola. No les vendemos nada. A los países de les Alianza del Pacífico. Ninguno. Sudamérica No siempre ha sido nuestra deficiencia. Exacto, pero además de eso, nosotros exportamos donde hay mercados transparentes con reglas claras cumplibles. El problema es que en Alianza del Pacífico tienen políticas de protección a la agricultura tan oscuras, tan obtusas, que cierran toda posibilidad de que aunque seamos competitivos podamos ingresar a ese mercado. Por ejemplo, en piña fresca somos muy competitivos, pero anda a ver, tenemos 15 años esperando la aprobación de un ARP por la Zagarpa de México para poder exportar piña fresca allá, No, y cada día va nos para bailan. Estados Unidos, va No, para ni Europa. follajes tampoco. Correcto. Entonces, y plantas, flores y follajes. Nada. Y no entramos. ¿Por qué no entramos? Porque hacen un manipuleo oscuro Igual de esas banano, barreras no igual el café. arancelarias. Claro, y al hacer un manipuleo oscuro de esas barreras no arancelarias, ¿qué oportunidades vamos a promover en Alianza del Pacífico para diversificar nuestras exportaciones? Ninguna. Se suspende la reunión que había en estos días en México porque el presidente de Perú no lo autorizaron para que saliera. Se hace el 14 de este mes. Así es. Se va a hacer. Bueno, eso sí, la tercera convocatoria del Congreso peruano para... No lo ha discutido. Exacto, si se aprueba el 7 de diciembre, no hay presidente en Perú a partir del 7. Pero digamos que se da la reunión. El presidente Chávez, ¿qué dice alrededor de todo eso que ustedes están planteando? ¿O está obcecado con la firma? Porque va el 14 de diciembre a comprometerse aún más con la Alianza del Pacífico. ¿Qué han dicho, que han sabido ustedes, que han hablado los agricultores con él? No, hay una actitud de que el mercado se regula solo. Pero ese modelo no tiene jodidos así. Y con esa tesis se ha mantenido. Y el sector productor de este país, que en el pasado había sido tomado en cuenta y que había participado en las negociaciones, hoy no es tomado en cuenta, no ha sido consultado, ni creemos que vaya a ser consultado, ni creemos que vaya a haber un cambio en la posición del presidente Chávez. ¿Sabías vos que las disposiciones en agricultura, el desarrollo agrícola del Banco Mundial en el mundo han sido un fracaso? Sí, Que claro. las disposiciones en Indonesia y en otras latitudes han sido un fracaso. Claro. Esa es la escuela del presidente. Sí, correcto. Y desgraciadamente lo que ha reflejado la presente administración es una falta total de disposición, ausencia total de disposición al diálogo con los sectores productivos, que están planteando argumentos serios, que están planteando problemas coyunturales y estructurales serios y que no son oídos, no son atendidos. Lo preocupante de esto es que cuando eso no hay ese diálogo, cuando no hay esa apertura de entender esas diferencias de realidad y de estados de situación de los sectores totalmente distintos a los que imaginan las autoridades de gobierno, sencillamente lo que provocas es a forzar a los conflictos sociales que probablemente se van a desatar en el país próximamente, porque está cerrando el espacio del diálogo. Nosotros lo que creemos es que a través de los gobiernos locales, los más cercanos a nosotros, los que comprenden mucho mejor el problema del hombre y de la mujer del campo,
pero además que se verían muy, muy afectados en el momento en que la agricultura llegue a desaparecer en este país, y el Parlamento. Nosotros creemos que es desde ahí que nosotros podemos hacer defensa comercial, es de ahí donde se pueden lograr que se mantengan los acuerdos vigentes, las negociaciones hechas. Y tarea difícil, porque ese Parlamento tiene una visión muy economicista del modelo de desarrollo. Yo no apostaría a ese Parlamento por un momento. Bueno, pero al final son los que van a decidir. Y nosotros sí creemos que hay que poner en la balanza Costa Rica con agricultura o Costa Rica sin agricultura. Cerremos ahí, se nos fue el programa. Lorenzo, muchas gracias. Guido, muchas gracias. No, con mucho gusto. Placer, como siempre. Esperemos que el programa haya servido para que muchos costarricenses se concienticen de qué es la Alianza del Pacífico y sobre todo de lo que padece el sector agrícola. Muchas gracias. Los espero el próximo domingo aquí donde usted disfruta la política con P mayúscula. Un abrazo.